Telek nemla hiwehel que ya nemla chiwe. Buenos días cada uno de ustedes. Mi nombre es Eva Tecún León. Yo formo parte del movimiento de mujeres indígenas Ununija de Guatemala y bueno, es un placer estar acá y poder conversar un poco. Yo creo, antes de responder la pregunta, quisiera remitirme un poco a tal vez resaltar algunos aspectos históricos en el marco de la celebración del día. Y uno de estos es que es un acontecimiento europeo de mujeres europeas que surge en países europeos por la búsqueda de tres aspectos importantes y legítimos en ese momento, el cual es una dignidad en el trabajo, un trabajo digno, el voto también de las mujeres y el que las mujeres sean escuchadas, ¿verdad? Y tomadas como sujetas y sujetos de derecho. En este punto, si nos remitimos ya a nivel de Guatemala, tomando en cuenta este contexto, creo que sigue siendo un reto, un desafío y específicamente para las mujeres indígenas, que es tal vez donde yo más me voy a o daría mi análisis, creo que sigue siendo aún un desafío mucho más grande poder alcanzar estas garantías constitucionales, esta calidad de vida en un país como el que tenemos, el cual la estructura tanto patriarcal y racista hace que se limite estos derechos. Entonces, ante esta situación, considero de que la búsqueda de los derechos individuales que busca o que promueve este 8 de marzo sigue siendo un desafío y más aún para las mujeres indígenas. Antes que nada, a mí me gustaría, bueno, yo mencionaba que lamentablemente las estructuras de Estado muchas veces se configuran a partir de sistemas de dominación y el de nosotros no es la excepción, ¿verdad? Estamos configurados a partir de una estructura patriarcal y racista, desde mi punto de vista. Esto mismo hace que en este caso las culturas existentes en Guatemala, los pueblos existentes que tienen una cultura, a lo largo de la historia hayan tenido una integración, si le queremos ver así, cultural, que hace que estos sistemas de opresión formen parte tanto de su quehacer político, social, económico. Y lamentablemente, es bueno decirlo, estamos en una estructura en donde el ser mujer de alguna manera significa relegarse de algunos derechos específicos. Y esto hace que muchas veces en el caso de Guatemala, bueno, a lo largo del trabajo que yo he realizado, se estigmatice mucho que la cultura indígena, los pueblos indígenas son mucho más machistas y patriarcales que otras culturas. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que esto ha sido un punto de vista erróneo, ya que nuestras culturas, como todas las culturas, también reproducen esa parte de las estructuras de los estados. No vamos a decir de que no los reproducen, porque sí, porque forman parte de esa estructura. Y vamos a ver, digamos, ejemplos en donde aún para el acceso a la educación se prefiere dar, digamos, esa educación a hombres, en el caso también del salario, digamos, que recibe en este caso una mujer indígena específicamente, no se contempla. Y un ejemplo claro es que muchas mujeres indígenas trabajan en casas particulares acá en la ciudad de Guatemala. Y muchas veces, digamos, o en todos los casos, y esto lo podemos encontrar en la tesis doctoral de la doctora Aura Cumes, donde ella expone que
no solo el sistema racista hace que muchas veces el salario mínimo o lo que se debe de pagar a mujeres que hacen, digamos, este trabajo no se dé. Y muchas veces se invisibiliza y se atribuye, digamos, el decir, bueno, le estamos dando comida, cuando a pesar de todo está trabajando más de 8 horas. Entonces, este tipo de acciones, digamos, patrones que al final se vuelven culturales dentro de una sociedad, hace que reproduzca este sistema de violencia hacia las mujeres indígenas y que se llegue a invisibilizar y a normalizarse, porque entonces es normal que esto se dé en casas particulares. Es normal si yo trabajo en una casa que mis patrones están siendo buenos porque me están dando de comer y no me están pagando el salario mínimo que yo debería de tener. Entonces, ejemplos así vamos a encontrar muchos. Si ya hablamos específicamente de la cultura, en el caso de los pueblos indígenas, considero de que hay una gama de elementos importantes que se han ido perdiendo por todos estos procesos de discriminación, de racismo que se ha vivido. Mucho se habla de la complementariedad de estos procesos, sin embargo queda como un discurso nada más, ¿verdad? Al momento en que ya se ve en la realidad. Sin embargo, dependiendo de los contextos, no podemos como juzgar las propias formas de organización culturales que tenemos desde una lógica eurocéntrica. Es decir, muchas veces se habla de que debe de haber una equidad entre hombres y mujeres, y si ya nos remitimos a un contexto donde no, en el caso de la mujer y el hombre no están trabajando ni teniendo un salario mínimo, los roles van a ser distintos, y eso no quiere decir de que porque la mujer se encargue del cuidado de la vida, de la casa, de la reproducción de la vida como tal, sea una cultura machista, porque nos están cargando de el producir el alimento, que es un trabajo muy duro, y que ante eso las mujeres indígenas muchas veces decimos, bueno, no es de que querramos igualdad en ese tipo de condición y situación. Entonces, por eso hay que analizarlo desde ese punto de vista. Claro, en contextos donde se ha tenido acceso a la educación, tanto mujeres indígenas, hombres, y los dos trabajen, digamos, y se exija un proceso de igualdad, pues creemos que es importante que se dé, pero eso va a depender del contexto, de la situación y la condición de cada uno de los casos. Antes de responder la pregunta, usted mencionaba un aspecto muy importante, y es pues que se pone muchas veces en debate cuando se habla de la opresión que sufrimos las mujeres, ¿verdad? Se entiende desde un punto de vista donde el sistema patriarcal, y en este caso representado, digamos, por el hombre, oprime a la mujer, ¿verdad? En el caso de Guatemala, creo que desde hace 10 años o más, 15 años, se han iniciado un debate muy amplio en cuanto a cómo entender la situación y la condición de las mujeres indígenas en Guatemala, pues tomando en cuenta, como decía, que no solo existe un sistema de dominación establecido en Guatemala, sino que aunado al patriarcado, agregamos, digamos, el racismo como un sistema de dominación. Y ante eso, en el 2018, bueno, el movimiento al que pertenezco plantea esta situación al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, es decir, la violencia en contra de la mujer debe de verse desde un sentido amplio, debe de verse también desde esa negación a los derechos colectivos que nosotras tenemos. Entonces, por eso hablaba al principio de cómo surge el 8 de marzo, se remite específicamente a derechos individuales, y por eso es de que en cuanto a todo ese debate que ha habido a nivel internacional y ante a todas esas demandas legítimas que muchas mujeres indígenas hemos tenido a lo largo de la historia, también se ha establecido el 5 de septiembre, que es el reconocimiento de esos derechos individuales y derechos colectivos
positivos que tenemos las mujeres indígenas y que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y que, digamos, complementa esa parte que algunas teóricas feministas le denominan la interseccionalidad, es decir, juntar todas las opresiones y hacer el análisis. Sin embargo, nosotras creemos de que el análisis debe de hacerse desde un punto de vista decolonial en países como el de nosotros para analizar estas dinámicas sociales y estas posibles opresiones que puedan haber entre mujer y mujer establecido desde un patrón social racializado, como en el caso de Guatemala. Por otro lado, bueno, como vemos la participación política en lo social y en todas estas esferas, bueno, en los últimos 4 años hemos tenido un retroceso total en cuanto a que mujeres indígenas estén en espacios de toma de decisión, ¿verdad? Ahora también han habido esfuerzos como para tener estructuras dentro del Estado que permitan que esa participación se dé para las mujeres a nivel global, y una de estas fue la iniciativa que plantearon sobre la paridad y la alternabilidad en la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Iniciativa que no fue tomada en cuenta y que organizaciones de mujeres indígenas como MOLOG estuvo, digamos, dándole seguimiento a esta, digamos, iniciativa. Sin embargo, hasta el momento se ha visto un retroceso en estos espacios de toma de decisión. También se ha visto, digamos, algo muy importante que surge, digamos, a partir en que Rigoberta Menchú se postula como candidata a presidenta. A partir de ahí hemos visto ya, digamos, también otras mujeres postulándose ya para otros puestos de elección popular, ¿verdad? Y que esto es muy significativo a nivel simbólico y a nivel también político como tal. Pero también habría que analizar muy bien estos espacios que ocupan mujeres dentro de instancias públicas, dentro de iniciativas gubernamentales, ¿verdad? Sí, la visión, la demanda, el trabajo que se hace es a partir de una reivindicación como mujeres indígenas pertenecientes a un pueblo, o se remite a seguir las agendas establecidas de los partidos políticos, porque eso también pasa, y eso, digamos, es para el sistema electoral y de partidos políticos así debe de ser. Entonces también nos encontramos entre esta realidad, que muchas veces muchas mujeres participan pensando en que van a promover iniciativas a favor de las mujeres, a favor de los pueblos. Sin embargo, al momento de llegar, tienen que, digamos, como establecerse a partir de las agendas políticas, de las agendas del gobierno, de las agendas del pueblo. Entonces eso limita esa participación real, activa, propositiva, de la cual mucho se menciona a veces. Entonces se queda simplemente en la ocupación de espacios públicos. Sin embargo, a nivel local, yo podría decir de que muchas mujeres participan a nivel de toda la organización comunitaria que hay, digamos, esos espacios para promover una reproducción de la vida, comités de agua, comités de drenaje, comités de camino, que muchas veces lo promueven a partir de una necesidad comunitaria y que buscan, a veces, digamos, promueven sus iniciativas con su propio dinero o ya, digamos, haciendo incidencia a nivel de las municipalidades. Creo que esa participación es importante verla, es importante visualizarla y hablarla, porque es una participación social, política, desde mi punto de vista, que hacen muchas mujeres a nivel local. Bueno, el cómo siempre es lo más difícil, y tal vez el cómo iniciaría desde una pregunta.
si estamos dispuestas y dispuestos a perder privilegios. Ese sería, digamos, porque a nivel social todos queremos cambios, queremos que no haya corrupción, queremos que el sistema patriarcal cambie, queremos que ya no exista más racismo, pero la pregunta, digamos, se da si estamos dispuestos a perder privilegios que nos da, digamos, este aparato, es decir, en el caso de los hombres, están dispuestos a perder, digamos, los privilegios que el mismo, digamos, sistema ha establecido. En el caso de las mujeres que no son indígenas, están dispuestas a perder ese privilegio que establece el sistema racializado en nuestro país. Entonces, yo creo que esa pregunta, digamos, es la más difícil, incluso si lo vemos a nivel global del país, cuando hablamos de los casos de corrupción, digamos, ¿estamos dispuestos a esto? Entonces yo creo que entrando a ese debate, teniendo esa conciencia clara de estar dispuesto, de ceder, de incluso cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos, creo que podríamos encontrar esas como salidas, porque podemos establecer política pública, podemos establecer programas, sin embargo, si la estructura no cambia, si las acciones individuales tampoco cambian, poco se logrará como tener. Entonces, yo creo que es importante que como sociedad tengamos ese nivel de debate, un nivel de debate respetuoso también, objetivo, crítico, analítico. Creo que el último debate que tal vez se pudo tener para poder hablar sobre todas estas situaciones que nos afectan como sociedad fueron a partir de los acuerdos de paz, porque mal o bien es cuando todos los sectores se sientan y platican sobre estas situaciones que nos aquejan como población, como país. Sin embargo, hasta el momento creo que estamos muy distantes de poder lograr este proceso de poder sentarnos, dialogar y establecer qué necesitamos como para poder superarlo como país. Bueno, tal vez la reflexión final sería bueno, que este 8 de marzo sea un espacio primero en donde las mujeres a nivel global reflexionemos también y más que reflexionar, conozcamos, ¿verdad?, ese aporte que muchas mujeres han hecho y que por ese mismo aporte o lucha histórica que se ha desarrollado, muchas de hoy podemos, digamos, estar acá platicando de esto sin ningún problema. Entonces, primero yo creo que es importante ese reconocimiento, esa memoria histórica. Esto no es digamos, el que mujeres ocupen espacios, el que mujeres, digamos, se desarrollen en varias aristas, no es de regalado, sino que tiene también un proceso histórico, incluso desde nuestras madres. Entonces yo creo que eso es muy importante como reflexionar en este día. El otro aspecto importante creo que es que le pongamos atención a todos los niveles y altos casos de violencia que en los últimos tiempos se han agudizado aún más, ¿verdad? Que le pongamos atención a esto, que no lo normalicemos, que lo repudiemos, que tengamos alguna emoción, ¿verdad? Puede ser el repudio, puede ser sentir la impotencia, puede ser, pero que nos preocupe, ¿verdad? Yo creo que eso debe de ser importante y tal vez en este caso decir de que, bueno, en el caso de nosotras sí reconocemos el 8, lo aplaudimos porque, digamos, conlleva, digamos, parte de la historia que nos representa como mujeres. Sin embargo, también que no olvidemos que nosotras pertenecemos a un pueblo y a partir de ahí también tenemos derechos colectivos en el caso de las mujeres indígenas y esos derechos colectivos hay que defenderlos, hay que utilizarlos y hay que promoverlos. Entonces, muchas gracias por la invitación.